A finales del siglo XIX, en los pueblos olvidados del interior de México, existían personas que la sociedad simplemente descartaba como basura. Mujeres atadas a matrimonios que ya no existían. Hombres endurecidos por años de explotación y abandono. Eran almas invisibles que aprendieron a no esperar nada de la vida, a no soñar con ser felices, a simplemente respirar un día más. Pero a veces, cuando dos corazones igualmente destrozados se cruzan en el camino, pueden hacer la historia más hermosa que jamás se haya contado. ¿Puedes imaginar vivir años sabiendo que estás atada legalmente a alguien que te abandonó? ¿Que no puedes rehacer tu vida porque un papel dice que perteneces a un hombre que te dejó morir de hambre? ¿Que cada vez que intentas ser feliz, la sociedad te señala como adúltera, como mujer sin honor? Pero lo que sucedió entre Miguel y Soledad en aquel pueblo polvoriento del México profundo demostró que incluso las cadenas más pesadas pueden romperse cuando dos personas deciden luchar juntas. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios desde dónde nos estás escuchando, qué ciudad, qué país, y dime, ¿alguna vez has sentido que la vida te encadenó a un pasado que no puedes soltar? Me encanta saber que estas historias llegan a tantos corazones y leer sus experiencias me llena el alma. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que necesitas escucharla, déjame ese like ahora mismo. Y por favor, suscríbete a este canal. Cada suscripción me dice que estas historias importan, que hay alguien allá afuera que necesita saber que no está sola, que merece un final feliz. Suscríbete y sé parte de esta familia que cree en el amor verdadero. Miguel Hernández tenía 33 años, cuando finalmente aceptó que había construido una cárcel perfecta alrededor de su propia existencia. El taller de carpintería quedaba al final del camino de tierra, alejado de las otras casas, exactamente como él lo había planeado. Allí, rodeado del olor a madera de pino y cedro recién cortado, pasaba días enteros creando muebles que adornarían hogares ajenos, mientras el suyo permanecía vacío como tumba abandonada. Se levantaba cuando todavía era noche cerrada, trabajaba hasta que la oscuridad volvía a caer, comía lo mínimo para no morir, hablaba menos que los muertos. Los habitantes del pueblo lo conocían como el carpintero de manos mágicas y corazón de piedra. Nadie sabía por qué había elegido esa soledad tan absoluta, y Miguel prefería que siguiera siendo misterio. La casa que había heredado de sus tíos se levantaba junto al taller, una construcción de adobe y madera que alguna vez fue hermosa, pero ahora se inclinaba hacia un lado, como borracho antes de caer. El techo tenía agujeros por donde entraba la lluvia, las ventanas no cerraban bien, el jardín era puro monte crecido. Miguel vivía allí porque necesitaba un lugar donde dormir, pero jamás había intentado convertir esas paredes en un hogar. Hogar era palabra que no cabía en su vocabulario. Hogar era donde había familia, calor humano, pertenencia. Y él había aprendido demasiado pronto que esas cosas no eran para todos los mortales. Había crecido en esa misma casa, pero no como hijo querido, sino como herramienta de trabajo. Los tíos que lo criaron después de que sus padres murieran de fiebre amarilla nunca tuvieron cariño para ofrecerle, solamente órdenes y golpes. A los 7 años, Miguel ya cargaba tablas demasiado pesadas para sus hombros de niño. A los 10, trabajaba en la carpintería del tío desde que salía el sol hasta que se ocultaba. A los 15, producía piezas que el tío vendía como propias, guardándose cada centavo en los bolsillos. Cada vez que el niño preguntaba sobre ir a la escuela, sobre jugar con otros niños, sobre tener aunque sea un día de descanso, la respuesta era siempre la misma, dicha con voz dura como el hierro. Los huérfanos no tienen el lujo de elegir. Comes de nuestro plato, duermes bajo nuestro techo,
trabajas o te largas a la calle como perro sarnoso. Miguel nunca se fue. Se quedó, trabajó hasta sangrar las manos, cayó aunque el alma le gritara. Construyó muros invisibles alrededor de su corazón para que las palabras crueles no siguieran cortando tan hondo. Cuando los tíos murieron, primero la tía de pulmonía que le destrozó los pulmones, después el tío de un derrame que lo dejó tieso en medio de la calle, no dejaron más que deudas enormes y aquella casa cayéndose a pedazos. Miguel pagó cada peso que debían con el sudor de su propio trabajo, se quedó con la propiedad y finalmente era libre. Libre y completamente solo en el mundo. Había aprendido a no necesitar a nadie, a no esperar nada de nadie, a no confiar jamás. Era un modo de sobrevivencia que funcionaba perfectamente bien hasta el día en que el techo del taller comenzó a ceder de forma peligrosa. Fue una tarde de septiembre, cuando notó que la madera de las vigas principales estaba podrida, carcomida por años de lluvia y descuido. Necesitaba reparación urgente, pero también necesitaba a alguien que hiciera cortinas nuevas, que arreglara la parte interna mientras él se ocupaba de la estructura. Miguel pensó en hacerlo todo solo, como siempre había hecho todo en su vida, pero hasta él tenía límites. Necesitaba ayuda, aunque la idea le revolviera el estómago. Soledad Morales escuchó hablar del trabajo a través de Doña Refugio, la tendera que conocía cada secreto y cada chisme del pueblo. El carpintero Miguel está buscando a alguien para hacer cortinas y arreglar su casa. Paga en dinero contante y sonante. Deberías ofrecer tus servicios, muchacha. Soledad dudó largamente antes de responder. Conocía a Miguel solo de vista, un hombre alto de espaldas anchas, siempre con el ceño fruncido, que pasaba por las calles sin saludar a nadie como si todos fueran fantasmas. Decían que era extraño, cerrado, quizás hasta peligroso. Pero Soledad necesitaba el dinero con desesperación que le quemaba las entrañas. A sus 27 años, vivía en la casa de los primos como arrimada, tolerada apenas. No siempre había sido así. Hubo un tiempo en que Soledad fue mujer casada, respetada, con esperanzas de futuro. Eso fue hace 5 años, cuando todavía estaba casada con Alberto Ruiz, hijo del dueño de las tierras más grandes de la región. Ella era pobre pero hermosa y trabajadora. Él parecía amarla de verdad, o al menos eso juraba cada noche. Se casaron en la iglesia del pueblo con toda la pompa que la familia de él exigió. Soledad cosió su propio vestido de novia con encajes delicados hechos por sus manos. El pueblo entero asistió a la boda. Fue el día más feliz de su vida, o eso creyó entonces. Los primeros meses fueron buenos, o al menos soportables. Alberto trabajaba en las tierras de su padre, volvía cansado pero la trataba con cierta ternura. Pero algo comenzó a cambiar cuando él empezó a viajar a pueblos vecinos con más frecuencia, quedándose días enteros sin dar explicaciones. Soledad notaba las miradas esquivas, los silencios pesados, el modo en que él ya no la tocaba como antes. Pero cuando preguntaba, Alberto explotaba en furia, gritándole que era una mujer desconfiada, celosa, insoportable. Ella aprendió a callarse, a esperar, a rezar para que las cosas mejoraran. Entonces, una mañana hace exactamente 5 años, Soledad despertó y encontró la casa vacía. Alberto se había ido llevándose su ropa, su caballo, todo lo de valor que había en la casa. Dejó una nota breve, escrita con prisa. Me voy. No me busques. Ya no quiero esta vida. Soledad esperó días, semanas pensando que volvería. Pero pasaron los meses y no hubo señal de él. Los padres de Alberto le dijeron fríamente que su hijo había decidido rehacer su vida en otro lugar, que ella ya no era problema de ellos, que se las arreglara como pudiera.
Fue doña Refugio quien finalmente le contó la verdad completa, con esa mezcla de lástima y morbo que caracterizaba a las chismosas del pueblo. Tu marido se fue con la hija del comerciante de San Miguel. Dicen que llevan meses viéndose a escondidas. Se fueron juntos, viven como marido y mujer en otro estado. El golpe fue devastador, pero lo peor vino después. Soledad descubrió que, aunque Alberto la había abandonado, ella seguía siendo legalmente su esposa. No podía volver a casarse, no podía rehacer su vida. Estaba atada a un hombre que la había dejado morir de hambre y vergüenza. La sociedad la veía como la esposa abandonada, la mujer que no supo retener a su marido, la que seguramente hizo algo malo para merecer ese destino. Cuando sus padres murieron al año siguiente de una epidemia de tifoidea que arrasó el pueblo, Soledad quedó completamente sola en el mundo. Los primos la acogieron, pero dejaron muy claro que era caridad temporal. Trabajas, ayudas en la casa y te quedas hasta que consigas un modo de mantenerte sola. No podemos cargarte para siempre. Soledad se convirtió en bordadora y costurera. Tenía manos hábiles que creaban patrones delicados, flores que parecían reales tejidas en la tela. Trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Vendía sus piezas por precios miserables. Guardaba cada moneda pensando en el día en que tendría suficiente para rentar un cuartito propio, un lugar donde nadie pudiera hacerla sentir que era una carga. Cuando doña Refugio mencionó el trabajo en la casa del carpintero, Soledad vio una oportunidad que brillaba como oro en medio del lodo. Algunos días de trabajo le darían más dinero que semanas de bordado. Juntó valor, se arregló el cabello oscuro en trenzas sencillas, se puso el vestido menos remendado que tenía y caminó hasta el taller aquella tarde de septiembre. Tocó la puerta de madera 3 veces, con golpes firmes que ocultaban el temblor de sus manos. Escuchó ruido de herramientas siendo dejadas, pasos pesados acercándose. La puerta se abrió y allí estaba Miguel, más imponente de cerca de lo que parecía de lejos. Cabello castaño oscuro despeinado, barba de varios días sin rasurar, ojos color ámbar que parecían desconfiar de todo lo que veían. Usaba camisa con las mangas enrolladas hasta los codos, mostrando antebrazos musculosos marcados por pequeñas cicatrices de años, trabajando con madera y herramientas filosas. La miró sin sonreír, sin decir palabra, esperando. «Supe que necesita a alguien para hacer cortinas y arreglos en su casa», Soledad dijo, levantando la barbilla en un intento de parecer más segura de lo que se sentía. «Soy bordadora y costurera. Hago buen trabajo, trabajo limpio». Miguel la estudió de arriba abajo con esos ojos que parecían ver demasiado. Vio a una mujer demasiado delgada, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir, manos que apretaban el bulto de telas con fuerza nerviosa, postura que intentaba parecer confiada pero traicionaba miedo. Conocía bien esa expresión porque la veía en su propio espejo cada mañana. Era la expresión de quien espera rechazo como si fuera lo único seguro en la vida. «Pase», dijo simplemente, haciéndose a un lado. Soledad entró en el taller y fue golpeada por el olor a madera recién cortada, a resina de pino, a aserrín. Había tablas apiladas con orden perfecto, herramientas colgadas en las paredes, todo limpio y organizado. Era el espacio de alguien que vivía para el trabajo porque no tenía nada más. Miguel la guió hacia el fondo donde estaba la casa. Cuando abrió la puerta, Soledad no pudo ocultar la expresión de sorpresa que le cruzó el rostro. La casa estaba prácticamente vacía, como si nadie viviera realmente allí. Había una mesa tosca, 2 sillas desparejas, una estufa de leña, una cama estreita en un rincón, nada en las paredes, ningún adorno, ninguna señal de vida humana. Era refugio, no hogar. «Necesito cortinas para todas las ventanas», Miguel explicó con voz sin emoción alguna.
plana como tabla. La casa va a ser reparada. El techo, las paredes, todo. Mientras yo me encargo de la estructura, usted se encarga del resto. Hace las cortinas, arregla lo que necesite arreglo. Pago 300 pesos por semana. Trabajo de un mes, tal vez más. 300 pesos por semana era una fortuna para Soledad, más dinero del que había visto junto en años. Calculó mentalmente con el corazón acelerado. En un mes tendría suficiente para rentar un cuarto propio por 6 meses, quizás más. La libertad estaba al alcance de sus manos callosas. «Acepto», respondió demasiado rápido, revelando la desesperación que intentaba ocultar. Miguel lo notó, pero no hizo comentario. Simplemente asintió con la cabeza. «Empieza mañana a las 7 de la mañana». Soledad salió de la casa con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. No era solo el dinero, aunque Dios sabía cuánto lo necesitaba. Era la oportunidad de pasar semanas lejos de los primos, lejos de las miradas de lástima del pueblo, lejos de la vida que la estaba ahogando lentamente. En aquella casa vacía, con aquel hombre silencioso, quizás podría simplemente trabajar y existir sin el peso constante de ser la abandonada, la pobre Soledad, la que su marido no quiso. No tenía modo de saber que estaba a punto de encontrar mucho más que trabajo. Estaba a punto de encontrar a alguien que entendía exactamente lo que era vivir con el corazón encerrado bajo llave, protegido, aislado del mundo. Alguien que, como ella, había renunciado a creer que las personas podían quedarse, que el amor podía ser real, que la felicidad era posible. Y a veces los encuentros más improbables son exactamente los que lo cambian todo para siempre. Aquella noche, Soledad regresó a la casa de los primos con un sentimiento extraño en el pecho que no lograba identificar. No era exactamente esperanza, porque había aprendido a no esperanzarse. Era algo más pequeño y más cauteloso. Quizás solo el alivio de tener trabajo garantizado por semanas. La prima Josefina la recibió con el ceño fruncido que parecía permanentemente grabado en su rostro amargo. Sus ojos pequeños recorrieron a Soledad de arriba a abajo, como buscando algo para criticar, algo para atacar. «¿Dónde andabas a estas horas?», preguntó con voz agria como vinagre echado a perder. Soledad explicó sobre el trabajo en la casa del carpintero, sobre el pago generoso, sobre empezar al día siguiente. Esperaba algún tipo de satisfacción de la prima. Después de todo, significaba que traería dinero a la casa, que sería menos carga. Pero Josefina solo resopló con desprecio. «¿Miguel? ¿Ese hombre raro que vive solo como animal salvaje? ¿Vas a trabajar en su casa tú sola con él?» La desaprobación goteaba de cada palabra como veneno. El marido de Josefina, Rodrigo, levantó los ojos del plato de frijoles que comía ruidosamente. «Cuidado, Soledad. Un hombre que vive solo de ese modo siempre tiene algo mal en la cabeza. No conviene que una mujer casada ande entrando en la casa de un hombre sin compañía. La gente va a hablar». Soledad sintió la rabia subir caliente y rápida por su garganta. Siempre era así con ellos, siempre juzgando, siempre poniendo intenciones oscuras donde no había nada más que necesidad de sobrevivir. Pero tragó las palabras que quería gritar, las palabras que le quemaban la lengua. No servía de nada discutir con ellos. Discutir significaba escuchar que era una desagradecida, que vivía de favor, que debía obediencia ciega. Subió al cuartito minúsculo que ocupaba en la parte de atrás de la casa, un espacio que antes guardaba herramientas y ahora la guardaba a ella. Se acostó en el colchón delgado que apenas la separaba del suelo de tierra, jaló la cobija raída y se quedó mirando el techo de madera carcomida por las termitas. Pensó en Miguel, en esos ojos desconfiados color ámbar,
en aquella casa vacía que gritaba soledad desde cada rincón. Pensó en cómo él la había mirado sin lástima, sin curiosidad morbosa, solo con el cansancio de alguien acostumbrado a tratar con extraños y nada más. Había algo en esa indiferencia que la aliviaba profundamente. Él no sabía su historia, no sabía del marido que la abandonó, de la humillación de ser esposa sin esposo, del estigma que cargaba como cruz pesada. Para Miguel, ella era simplemente la costurera que había venido a ofrecer sus servicios, y eso, descubrió Soledad, era liberador de un modo que no había experimentado en 5 largos años. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Miguel también estaba despierto en la oscuridad. Sentado en la silla vieja cerca de la ventana sin cortina, miraba hacia la noche estrellada y se preguntaba si había cometido un error al contratar a alguien para trabajar tan cerca de él. Había cultivado la soledad con cuidado durante años, construyendo rutinas que no incluían a otras personas más allá de lo estrictamente necesario para sobrevivir. Se levantaba solo, trabajaba solo, comía solo, dormía solo. No era una vida feliz, pero era una vida segura, segura de la decepción, segura de la traición, segura del dolor de ser usado y descartado como basura. Los tíos le habían enseñado bien que las personas solo querían lo que podías ofrecerles. Cuando ya no tenías nada más que dar, desaparecían como humo. Pero la casa necesitaba reparación urgente, necesitaba desesperadamente. El techo cedía más con cada lluvia. Las paredes se agrietaban. El moho crecía en las esquinas húmedas. Miguel había pasado años ignorando todo eso, usando la casa solo para dormir unas pocas horas, sin invertir tiempo ni afecto en esas paredes que guardaban recuerdos demasiado amargos. Pero recientemente algo había cambiado en él. Quizás era la edad acercándose, los 33 años pesando en los hombros cansados. Quizás era el cansancio de vivir en ruinas literales y metafóricas. Había decidido que merecía al menos una casa decente, aunque viviera en ella solo hasta el día de su muerte. Y para eso necesitaba ayuda, necesitaba a alguien. Soledad había parecido asustada cuando llegó al taller, pero intentaba disfrazar el miedo con esa postura erguida, esa barbilla levantada en desafío silencioso. Miguel conocía bien ese intento de parecer más fuerte de lo que realmente te sentías por dentro. Él mismo lo hacía todos los días de su vida. Había fragilidad en los ojos oscuros de ella, pero también determinación férrea. Necesitaba ese trabajo tanto como él necesitaba a alguien que lo hiciera. Era una transacción justa, nada más que eso. Al menos, eso era lo que Miguel intentaba convencerse mientras la imagen de esos ojos seguía volviendo a su mente sin permiso. El amanecer llegó gris, con nubes pesadas amenazando lluvia. Miguel se levantó antes de las 6, como siempre, se lavó la cara en la palangana de agua fría, pasó la mano por el cabello intentando domarlo y desistió rápidamente. Preparó café negro y fuerte, lo tomó de pie junto a la estufa, comió pan duro mojado en el café. A las 7 en punto escuchó el toque en la puerta. Puntualidad. Eso era bueno. Abrió y encontró a Soledad allí con el mismo bulto de telas, vestido sencillo pero limpio, cabello recogido en una trenza que comenzaba a deshacerse en las puntas. Tenía ojeras aún más profundas, como si tampoco hubiera dormido bien. «Buenos días», dijo ella con voz firme a pesar de la expresión cansada. Miguel solo asintió con la cabeza, haciéndose a un lado para dejarla pasar. Le mostró las ventanas que necesitaban cortinas, las medidas que ya había tomado, la tela que había comprado en la tienda, algodón crudo, sencillo, resistente. Soledad escuchó todo en silencio, tocando la tela con dedos expertos, calculando mentalmente el trabajo que representaba. Entonces Miguel salió para comenzar la reparación del techo, dejándola sola en la casa.
Soledad se quedó parada en medio de la sala vacía por un momento largo, absorbiendo el silencio que la rodeaba. No había reloj marcando las horas con tic-tac acusador. No había voces criticando cada movimiento. No había miradas juzgando cada respiración. Solo ella, la tela, la aguja y el hilo. Se sentó cerca de la ventana donde la luz era mejor. Abrió su bulto y comenzó a trabajar. Sus manos se movían con precisión nacida de años de práctica constante, cortando, hilvanando, cosiendo puntadas perfectas. Desde afuera escuchaba el ruido de Miguel arrancando las tejas viejas, el sonido de la madera siendo aserrada, los pasos pesados de él en el techo. Era presencia sin invasión, compañía sin exigencia. Las horas pasaron sin que Soledad lo notara, perdida en el ritmo hipnótico del trabajo. Trabajar allí era diferente de trabajar en la casa de los primos, donde Josefina siempre encontraba algo para criticar, donde Rodrigo siempre tenía algún comentario sobre ella estar demasiado quieta o trabajando demasiado lento. Aquí nadie la observaba con ojos críticos, nadie le exigía nada más allá del trabajo acordado. Simplemente existía y producía, y eso era suficiente, más que suficiente. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranja y rosa a través de la ventana sin cortina, Soledad se dio cuenta de que había avanzado más en un día de lo que normalmente avanzaba en 3 días completos en casa de los primos. Miguel bajó del techo cuando el cielo comenzó a oscurecer de verdad. Tenía las manos sucias de barro y aserrín, la camisa empapada de sudor a pesar del aire fresco. Entró en la casa esperando encontrarla ya partida, pero Soledad todavía estaba allí, terminando la última puntada de una cortina con atención tan concentrada que ni siquiera notó cuando él se detuvo en la puerta. Miguel se quedó allí observándola, sin que ella se diera cuenta. Había algo sereno en el modo en que trabajaba, los dedos ágiles guiando la aguja con precisión que nacía de años de práctica dedicada. Su rostro estaba relajado, sin aquella tensión que llevaba cuando había llegado por la mañana. Parecía más joven así, sin el peso de la preocupación marcando sus facciones delicadas. Miguel carraspeó suavemente. Soledad levantó los ojos sobresaltada, la aguja deteniéndose en el aire. Por un segundo sus miradas se encontraron y algo pasó entre ellos, un reconocimiento silencioso de 2 personas que sabían lo que era encontrar paz en el trabajo, refugio en mantenerse ocupado. «Ya está oscureciendo», Miguel dijo con voz más suave de lo que pretendía. «Puede irse. Mañana continúa». Soledad recogió sus cosas rápidamente, guardando hilo y aguja en su bulto. Cuando pasó junto a Miguel en la puerta, murmuró un agradecimiento tan bajo que él casi no lo escuchó. Y entonces se fue, caminando por el camino de tierra mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo que se oscurecía. Aquella se convirtió en la rutina de ambos. Soledad llegaba puntualmente a las 7 de la mañana. Miguel le abría con un gesto mudo y cada uno se sumergía en su propio trabajo. Él en el techo, en las paredes, en las vigas que necesitaban ser reemplazadas. Ella en las cortinas, en los arreglos, transformando aquella casa vacía en algo que comenzaba a parecerse a un hogar verdadero. No conversaban mucho al principio. Miguel nunca había sido hombre de muchas palabras y Soledad había aprendido a valorar el silencio, que no exigía explicaciones ni justificaciones. Pero había comunicación de todos modos, en la taza de café que él dejaba lista para ella cada mañana, en el cuidado con que ella barría el aserrín que él dejaba caer, en los pequeños gestos que decían más de lo que las palabras podrían expresar. En la segunda semana, algo comenzó a cambiar sutilmente. Miguel se dio cuenta de que estaba tardando más tiempo en bajar del techo, inventando excusas para entrar en la casa y ver cómo progresaba el trabajo de Soledad. Ella notaba cuando él entraba
y aunque no decía nada, una pequeña sonrisa tocaba las comisuras de su boca. Era una sonrisa discreta, casi imperceptible, pero estaba allí. Y Miguel descubrió que le gustaba provocar esa sonrisa. Le gustaba saber que su presencia no era molestia para ella, que de algún modo extraño se estaban volviendo cómodos el uno con el otro. Fue en una tarde de lluvia torrencial que la primera conversación real sucedió entre ellos. La tormenta llegó de repente, como solía pasar en esa época del año, transformando el cielo en una cortina de agua en cuestión de minutos. Miguel bajó corriendo del techo, empapado hasta los huesos, y encontró a Soledad cerrando las ventanas apresuradamente. El viento empujaba la lluvia hacia adentro, mojando el piso recién barrido. Juntos lograron cerrar todas las ventanas, y cuando terminaron estaban ambos jadeando. Soledad tenía salpicaduras de agua en el cabello y en el vestido, gotas brillando en sus pestañas oscuras. Miguel encendió fuego en la estufa de leña para calentar la casa que se enfriaba rápidamente. Preparó café caliente, sirvió 2 tazas de barro y le ofreció una a Soledad. Ella aceptó, sus dedos fríos curvándose alrededor de la loza caliente, buscando el calor. Se sentaron cada uno en una silla, escuchando la lluvia golpear el techo nuevo que ya no goteaba. El silencio era cómodo, pero esta vez Miguel sintió el impulso de romperlo, de conocer aunque sea un poco a esta mujer que había traído vida a su casa muerta. «Es buena en lo que hace», dijo de repente, las palabras saliendo torpes. «Las cortinas están quedando hermosas, la casa se ve diferente, se siente diferente». Soledad levantó los ojos, sorprendida por el cumplido inesperado. «Gracias», respondió en voz baja. «Hace mucho que no trabajo en una casa de verdad. En las casas de otros siempre hay alguien diciendo que está mal, que hay que rehacer todo. Aquí usted me deja trabajar a mi modo. Confía en mí». Miguel asintió. «Confío en su trabajo. No necesito estar vigilando cada cosa que hace». Soledad tomó un sorbo del café, juntando coraje para la pregunta que rondaba su mente desde hacía días. «¿Por qué vive solo? Todo el pueblo comenta que nunca recibe visitas, que nunca va a las fiestas, que nunca habla con nadie». Miguel se tensó. Era una pregunta que no esperaba. Una pregunta que tocaba heridas viejas que nunca habían sanado del todo. Pero miró a Soledad y vio solo curiosidad genuina en sus ojos, sin malicia, sin morbo, sin juicio. Y quizás era la lluvia afuera creando la sensación de estar aislados del resto del mundo. Quizás era el cansancio de cargar secretos solo. Pero Miguel se encontró respondiendo con honestidad que lo sorprendió a él mismo. «Crecí en esta casa», comenzó despacio, eligiendo las palabras con cuidado. «Pero no fue un hogar feliz. Mis padres murieron cuando yo era niño pequeño. Los tíos me criaron, pero no por amor o por bondad. Me criaron porque necesitaban mano de obra gratis. Trabajé para ellos desde los 7 años. Todo lo que yo producía, ellos lo vendían y se quedaban con el dinero. Me decían que debía estar agradecido, que un huérfano no tenía derecho a quejarse de nada». Soledad escuchaba en silencio absoluto, sus ojos fijos en él, viendo realmente por primera vez al hombre detrás de la fachada dura. Miguel continuó, las palabras fluyendo más fáciles ahora que había comenzado. «Cuando murieron, dejaron deudas enormes y esta casa cayéndose a pedazos. Lo pagué todo, me quedé con la propiedad. Finalmente era libre. Pero la libertad se siente como soledad cuando has pasado toda tu vida siendo usado por otros. Aprendí a no confiar en nadie, a no necesitar a nadie. Es más seguro así, duele menos». Terminó el café, mirando el fondo de la taza como si hubiera respuestas escritas allí. «¿Y usted?», preguntó sin levantar los ojos. «¿Por qué acepta vivir en casa de los primos si la tratan mal?
Se nota que la tratan mal. Fue el turno de Soledad de dudar, de sopesar si compartir o no. Pero Miguel había abierto su corazón y había justicia en corresponder esa confianza. «Porque no tengo otro lugar», respondió con honestidad cruda que dolía al decirla en voz alta. «Mis padres murieron hace 5 años. Antes de eso, yo estaba casada». Miguel levantó los ojos bruscamente, sorprendido. No sabía que ella estaba casada o había estado casada. Soledad vio la sorpresa en su rostro y continuó antes de perder el valor. «Me casé con Alberto Ruiz hace 7 años. Él era hijo del dueño de las tierras. Yo era pobre, pero él decía que me amaba, que nada más importaba. Los primeros meses fueron buenos, o al menos soportables. Pero entonces él comenzó a viajar mucho, a ausentarse por días. Yo notaba que algo estaba mal, pero cuando preguntaba él se enojaba, me gritaba, me hacía sentir que yo era el problema». La voz de Soledad tembló ligeramente, pero no se quebró. «Hace 5 años, una mañana desperté y él se había ido. Llevó todo lo de valor. Dejó una nota diciendo que se iba, que no lo buscara. Esperé semanas pensando que volvería, pero nunca volvió. Después me enteré de la verdad. Se había ido con otra mujer, la hija de un comerciante. Viven juntos en otro estado, como marido y mujer». Miguel sintió rabia crecer en su pecho, rabia hacia ese hombre cobarde que había abandonado a su esposa de ese modo cruel. «¿Y usted sigue casada con él? ¿Legalmente?». Soledad asintió con amargura visible en cada línea de su rostro. «Sí, sigo siendo su esposa ante la ley y ante la iglesia. No puedo volver a casarme, no puedo rehacer mi vida. Estoy atada a un hombre que me dejó morir de hambre y vergüenza. La gente del pueblo me mira como si fuera mi culpa, como si yo hubiera hecho algo para que él me dejara. Cuando mis padres murieron, los primos me acogieron, pero me dejan muy claro que soy una carga. Trabajo, ahorro cada centavo, y un día tendré suficiente para rentar un cuarto propio, un lugar donde nadie pueda hacerme sentir que soy un estorbo». Miguel la miró y por primera vez vio más allá de la costurera contratada. Vio a una mujer que cargaba rechazo similar al suyo, que tenía heridas parecidas, que había sobrevivido construyendo los mismos muros protectores alrededor de su corazón. «Usted no es una carga», dijo con convicción que lo sorprendió a sí mismo. «Es una persona completa, que trabaja duro, que tiene talento real. Lo que le hicieron fue cobarde y cruel, pero no define quién es usted. No deje que ellos le hagan creer eso». Soledad sintió lágrimas quemando sus ojos, pero no las dejó caer. Nadie le había dicho eso jamás. Nadie había visto más allá del estigma de ser la esposa abandonada. Las palabras de Miguel tocaron algo profundo en ella, algo que había estado dormido por años. La lluvia continuó durante horas. Se quedaron allí conversando más de lo que habían conversado en semanas. Hablaron de las pequeñas crueldades de la vida, de los sueños que tuvieron que abandonar, de las esperanzas que murieron poco a poco, pero también hablaron de cosas más ligeras, de las maderas que Miguel más disfrutaba trabajar, de los patrones de bordado que Soledad creaba, de los pájaros que hacían nido en el alero de la casa. Cuando la lluvia finalmente paró y el sol volvió a aparecer entre las nubes, algo había cambiado entre ellos de modo fundamental. No era amor todavía, era algo más simple y más profundo al mismo tiempo. Era confianza, era reconocimiento mutuo, era la certeza de haber encontrado a alguien que entendía. En las semanas siguientes, la cercanía entre ellos creció como planta que encuentra agua después de sequía larga. Miguel comenzó a preparar almuerzo sencillo y a compartirlo con Soledad. Ella comenzó a lavar los platos de él sin que se lo pidiera, a barrer el taller al final del día. Pequeñas gentilezas que tejían una red de cuidado mutuo.
Miguel se descubrió esperando ansiosamente las mañanas, el momento en que escucharía el toque en la puerta, anunciando la llegada de Soledad. Ella se dio cuenta de que el trabajo que antes era solo un medio para ganar dinero, se había transformado en la mejor parte de su día, en el único momento en que se sentía realmente ella misma. Pero el pueblo pequeño tenía ojos en todas partes y lenguas aún más ágiles. Doña Carmela, la vecina chismosa que vivía en la casa al lado del taller de Miguel, comenzó a notar que Soledad llegaba temprano y se iba tarde. Comenzó a comentar en la tienda, en la iglesia, en las ruedas de conversación. Esa mujer pasa el día entero en la casa de Miguel. ¿Será que es solo trabajo lo que hacen? Una mujer casada, aunque sea abandonada, no debería estar tanto tiempo a solas con un hombre soltero. No es decente, no es correcto. Las palabras se esparcieron como fuego en pasto seco. Llegaron a los oídos de Josefina, la prima de Soledad, que ya estaba desconfiada desde hacía semanas. Una noche, cuando Soledad regresó a casa, Josefina la esperaba con expresión de quien tiene cuentas que cobrar. «Siéntate aquí», ordenó, señalando la silla en la cocina con dedo acusador. Soledad obedeció, el corazón apretándose porque conocía ese tono de voz, sabía lo que venía. Josefina se inclinó hacia adelante, ojos brillando con algo entre rabia y satisfacción maliciosa. «Están hablando de ti por todo el pueblo», comenzó con voz dura como piedra. «Dicen que pasas días enteros sola en la casa de ese hombre, que entran juntos cuando llueve, que comen juntos. Estás manchando lo que queda de tu reputación. Y peor, estás manchando la reputación de esta familia que te dio techo cuando nadie más te quería». Soledad sintió la rabia subir caliente e indignada por su garganta. «Estoy trabajando, solo trabajando, haciendo cortinas, arreglando la casa, nada más que eso. Es trabajo honesto». Josefina se inclinó más cerca, su aliento agrio golpeando el rostro de Soledad. «No importa lo que estés haciendo de verdad, importa lo que parece. Y parece que te estás ofreciendo a un hombre soltero. ¿Ya fuiste abandonada una vez por tu marido? ¿Crees que Miguel va a querer casarse contigo? ¿Crees que un hombre decente va a querer a una mujer como tú? Él te está usando y cuando se canse te va a tirar como basura». Las palabras eran cuchillos afilados cortando profundo en heridas viejas. Soledad se puso de pie, con las manos temblando de rabia contenida. «Miguel no es así. Él me respeta, me trata con dignidad, algo que ustedes nunca hicieron conmigo». Josefina también se levantó, el rostro rojo de furia. «Eres una desagradecida. Te dimos techo, comida, y así es como pagas, desafiándonos, faltándonos al respeto». Rodrigo, el marido, apareció en la puerta de la cocina. «¿Qué está pasando aquí?». Josefina señaló a Soledad con dedo tembloroso de rabia. «Ella está causando escándalo en todo el pueblo. Necesita dejar de trabajar en esa casa inmediatamente, o la gente va a pensar que somos una familia sin honor». Soledad sintió el piso desaparecer bajo sus pies. El trabajo era su salvación, su camino hacia la libertad, su única esperanza. No podía perderlo, no podía. «No voy a dejar de trabajar», dijo con voz que intentaba ser firme, pero traicionaba desesperación. «Necesito ese dinero, necesito esa oportunidad. No estoy haciendo nada malo». Rodrigo cruzó los brazos sobre el pecho, su expresión dura e inflexible. «Entonces tú eliges. O dejas de trabajar en esa casa o sales de esta casa. No vamos a albergar a una mujer que mancha nuestra reputación en el pueblo». Era un ultimátum cruel, injusto, imposible. Soledad miró a los dos, vio la determinación en sus rostros, vio que no había negociación posible, que no había modo de hacerlos entender. Subió a su cuartito con pasos que parecían pesar toneladas. Se acostó en la cama
y finalmente dejó que las lágrimas cayeran libremente. Todo se estaba derrumbando otra vez. Todo lo que intentaba construir era destruido por juicios injustos, por personas que veían maldad donde solo había trabajo honesto y necesidad de sobrevivir. Pero en el fondo del dolor, una pequeña llama de rebeldía comenzó a arder más fuerte. Soledad estaba cansada, profundamente cansada de inclinarse, de aceptar, de dejar que otros decidieran su vida por ella. Por primera vez en años pensó en pelear, pensó en elegir lo que quería sin importar las consecuencias, y lo que quería se dio cuenta con claridad que la asustó. Era seguir viendo a Miguel cada día, era seguir construyendo esa amistad que la hacía sentir humana otra vez, aunque le costara el techo sobre su cabeza. Al día siguiente, Soledad despertó con la decisión ya tomada en su corazón. Empacó sus pocas pertenencias, colocó todo en su bulto y bajó las escaleras. Josefina y Rodrigo estaban en la cocina desayunando. «Tomé mi decisión», Soledad anunció con voz más firme de lo que se había escuchado en años. «Voy a seguir trabajando en la casa de Miguel, y como esa es mi decisión, voy a salir de esta casa hoy mismo. No voy a quedarme donde no soy querida, donde soy tratada como carga». Josefina abrió la boca para responder, pero Soledad no esperó a escuchar. Salió por la puerta con su bulto al hombro, sin mirar atrás, sin despedirse. No sabía a dónde iba, no tenía plan alguno, pero tenía dignidad. Y esta vez no iba a dejar que se la quitaran. Caminó por el camino de tierra con el sol naciente, pintando el cielo de naranja y rosa. El bulto pesaba en sus hombros, pero sus pasos eran firmes, decididos. Algunas vecinas que barrían las puertas de sus casas miraron con curiosidad y juicio mal disimulado. Soledad mantuvo la cabeza en alto. Que miraran, que juzgaran. Estaba cansada de vivir para las opiniones de otros, cansada de hacerse pequeña para caber en las expectativas ajenas. Llegó a la casa de Miguel más temprano de lo habitual. Tocó la puerta con más fuerza de lo que pretendía, reflejo de la adrenalina todavía corriendo por sus venas. Miguel abrió con expresión sorprendida al verla tan temprano, y la sorpresa se transformó en preocupación cuando notó el bulto y el rostro tenso de ella. «¿Pasó algo?», preguntó, abriendo espacio para que entrara. Soledad entró, dejó el bulto en el suelo y finalmente permitió que sus hombros cayeran bajo el peso de todo. «Salí de la casa de mis primos, no podía quedarme más allí». Miguel cerró la puerta despacio, procesando la información. Vio el temblor en las manos de ella, vio el intento de mantener la compostura, vio la vulnerabilidad que intentaba ocultar detrás de la determinación. «¿Qué hicieron?», preguntó con voz más dura de lo que pretendía, sintiendo rabia crecer en su pecho. Soledad le contó todo, el chisme que corría por el pueblo, el ultimátum de los primos, la elección imposible que intentaron forzarla a hacer. Mientras hablaba, la rabia que había contenido toda la noche comenzó a filtrarse entre las palabras. «Querían que eligiera entre mi trabajo y el techo sobre mi cabeza, como si no tuviera derecho a ganar mi propio dinero honestamente, como si estar en su casa trabajando fuera un escándalo, como si fuera algo sucio o vergonzoso». Miguel sintió rabia también, rabia por las injusticias que se acumulaban sobre esta mujer que no merecía ninguna de ellas. «Hizo la elección correcta», dijo con convicción absoluta. «No debería tener que elegir entre dignidad y refugio. Eso no es elección, es chantaje cruel». Soledad lo miró y por primera vez desde que salió de la casa de los primos, sintió que quizás no estaba completamente sola en esto. «Pero ahora no tengo a dónde ir. Voy a buscar algún lugar para rentar, pero con el dinero que tengo solo puedo pagar unos días, tal vez una semana». Miguel dudó.
Lo que iba a proponer era arriesgado, iba a alimentar aún más el chisme, iba a complicar todo de modos que no podía prever. Pero miró a Soledad allí parada en medio de su sala, con todo lo que poseía en el mundo dentro de un bulto, y no pudo simplemente dejarla ir a la calle. «Quédese aquí», dijo antes de que pudiera pensarlo mejor. Soledad abrió los ojos enormes de sorpresa. «¿Qué?». Miguel repitió más firme esta vez, más seguro. «Quédese aquí. La casa es grande. Hay un cuarto en la parte de atrás que no uso para nada. Puede quedarse allí mientras busca otro lugar, o mientras junta dinero suficiente para rentar algo mejor. El tiempo que necesite». Soledad negó con la cabeza, el corazón latiendo fuerte. «Miguel, esto va a empeorar todo. La gente ya está hablando. Si yo vivo aquí...». Él la interrumpió con voz firme. «La gente ya está hablando de todos modos. Ya decidieron lo que piensan sin importar la verdad. Entonces que piensen lo que quieran. Usted necesita un lugar donde quedarse. Yo tengo lugar de sobra. Es así de simple». No era simple y ambos lo sabían, pero era lo correcto. Y a veces lo correcto importa más que lo simple o lo conveniente. Soledad sintió lágrimas subir a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de dolor. «Le voy a pagar», dijo con voz temblorosa. «En cuanto tenga dinero le pago por el cuarto». Miguel negó con la cabeza. «Ya está trabajando aquí. No necesita pagar nada más. Solo necesita quedarse, terminar el trabajo, y cuando tenga dinero suficiente para empezar de nuevo en otro lugar, entonces decide qué quiere hacer. Pero por ahora está segura aquí». Era una oferta demasiado generosa, generosidad que Soledad no estaba acostumbrada a recibir de nadie. Pero miró a Miguel y vio sinceridad en esos ojos color ámbar. No era lástima, no era interés oscuro, era solo bondad simple y pura, era decencia humana básica. Miguel la llevó hasta el cuarto de atrás. Era pequeño, pero tenía una cama de verdad, una ventana que daba al jardín trasero, una puerta que cerraba con llave desde adentro. Era infinitamente mejor que el cuartito apretado en la casa de los primos. «Puede arreglar como quiera», Miguel dijo señalando alrededor. «Hay sábanas limpias en ese baúl. Si necesita algo más, solo tiene que decir». Soledad colocó su bulto en la cama. Pasó la mano por la madera suave del mueble que Miguel había hecho con sus propias manos. «Gracias», dijo con voz embargada de emoción. «De verdad, muchas gracias». Miguel asintió incómodo con la gratitud, sin saber qué hacer con ella. «Voy a hacer café, debe tener hambre», y salió dejando a Soledad sola en el cuarto. Ella se sentó en la cama, miró alrededor del espacio pequeño pero acogedor y por primera vez en años sintió algo parecido a seguridad. No sabía cuánto tiempo duraría esto, no sabía qué pasaría después, pero en ese momento tenía techo, tenía trabajo, tenía alguien que se preocupaba, y era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Los días siguientes establecieron una nueva rutina entre ellos. Soledad dormía en el cuarto de atrás, se levantaba temprano, preparaba café para ambos. Miguel trabajaba en la reparación de la casa, ella en las cortinas y arreglos. Comían juntos al mediodía, conversaban sobre trivialidades, sobre el trabajo, sobre planes para mejorar la casa. Por las noches, cada uno se retiraba a su espacio, respetando la privacidad del otro. Era un arreglo que funcionaba mejor de lo que cualquiera de los dos esperaba. Pero como Miguel había predicho, el chisme explotó con fuerza devastadora. Doña Carmela esparció por todo el pueblo que Soledad ahora vivía en la casa del carpintero. Las lenguas se soltaron sin piedad ni compasión. «Sabía que iba a terminar así», decían las mujeres en el mercado. «Mujer sin vergüenza consiguió lo que quería. Pobre Miguel, siendo engañado por una mujer interesada que solo quiere aprovecharse de él». Las palabras llegaban a los oídos de Soledad
cuando salía a comprar provisiones. Llegaban en las miradas atravesadas de las otras mujeres, en los comentarios hechos en voz alta para que ella escuchara, en el modo en que la gente se apartaba cuando pasaba por la calle. Soledad intentaba ignorar todo, pero era difícil pretender que no dolía. Dolía ser señalada en la calle como mujer sin honor. Dolía escuchar los susurros que se callaban cuando ella pasaba cerca. Dolía ver a mujeres que antes la saludaban ahora voltear la cara con desprecio. Pero lo que más dolía era saber que nada de lo que decían era verdad. Ella y Miguel mantenían distancia respetuosa, cada uno en su cuarto por las noches, cada uno viviendo su vida. No había nada malo o escandaloso sucediendo en aquella casa, pero la verdad importaba poco cuando la mentira era más interesante de contar, más jugosa de repetir. Miguel notaba el peso que Soledad cargaba. Lo veía en sus hombros, que se iban tensando más cada día, en el modo en que evitaba mirar por la ventana cuando pasaba gente en la calle, en el silencio que se iba volviendo cada vez más pesado y opresivo. Una noche, después de la cena simple que compartieron, él no aguantó más ver su sufrimiento. ¿Está arrepentida de haberse quedado aquí?, preguntó directo, sin rodeos. Soledad levantó los ojos sorprendida. No, ¿por qué pregunta eso? Miguel señaló vagamente hacia la ventana, hacia el mundo allá afuera. Por los chismes, por las cosas que están diciendo de usted. No tiene que aguantar esto. Si quiere irse, lo entiendo perfectamente. Soledad dejó el tenedor en la mesa con cuidado deliberado, controlando la emoción que amenazaba con desbordarla. Miguel, viví toda mi vida inclinándome ante lo que otros querían, aceptando migajas, bajando la cabeza, intentando ser invisible para no molestar a nadie. ¿Y sabe qué gané con eso? Nada, absolutamente nada. Fui abandonada, fui despreciada, fui tratada como carga. Entonces decidí que si van a juzgarme de todos modos, que sea por algo que yo elegí, no por algo que me obligaron a hacer. Ella lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. Elegí quedarme aquí, elijo quedarme cada día, y no me arrepiento. Por primera vez en años me siento segura, me siento respetada, me siento como persona completa. Las palabras golpearon a Miguel en el pecho, moviendo algo que había mantenido guardado bajo llave durante demasiado tiempo. Se levantó de la silla, dio la vuelta a la mesa y se quedó parado cerca de ella, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Soledad lo miró desde abajo, el corazón acelerándose sin saber exactamente por qué, sintiendo que algo estaba a punto de cambiar entre ellos de modo irreversible. «Usted es la persona más valiente que conozco», Miguel dijo con voz ronca de emoción contenida. «Más valiente que yo. Yo me escondí del mundo. Usted lo enfrenta cada día con la frente en alto». Soledad se puso de pie también, quedando tan cerca de él que podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos color ámbar. «Usted me dio razón para enfrentar el mundo. Me dio un lugar seguro, me dio elección, me dio dignidad cuando nadie más lo hizo». Se quedaron allí parados, ojos en ojos, algo palpable vibrando en el aire entre ellos. Miguel levantó la mano despacio, vacilante, y tocó el rostro de Soledad con delicadeza infinita, como si fuera cosa preciosa que podía romperse con un toque brusco. Soledad cerró los ojos, inclinando el rostro en la palma callosa de él, sintiendo la textura áspera de las manos de carpintero contra su piel suave. Era el primer toque verdadero, el primer momento en que admitían sin palabras que había algo más que amistad creciendo entre ellos, algo más profundo y más peligroso. Pero entonces tocaron la puerta con fuerza, insistente, casi violento. Los dos se separaron rápidamente, el momento partiéndose como cristal fino. Miguel fue a abrir con la mandíbula tensa, preparándose para lo que fuera.
Del otro lado estaba un hombre que Soledad no había visto en 5 largos años. Alberto, el marido que la había abandonado, que había destruido su vida, que había huido como cobarde. Estaba allí parado, más viejo, con arrugas de preocupación alrededor de los ojos, vestido con ropa de viaje cubierta del polvo del camino largo. Soledad sintió la sangre helarse en sus venas, el mundo inclinarse bajo sus pies. Miguel miró al extraño y luego a Soledad, viendo cómo el rostro de ella perdía todo el color, cómo sus manos comenzaban a temblar. «¿Quién es usted?», Miguel preguntó con voz dura como acero. Alberto ignoró la pregunta, mirando por encima del hombro de Miguel, directo hacia Soledad con ojos que mezclaban arrepentimiento y algo más oscuro, algo posesivo. «Necesito hablar contigo, Soledad. Por favor, vine desde muy lejos solo para esto». Soledad encontró su voz, aunque salió temblorosa como hoja en el viento. «No tengo nada que hablar contigo. Vete de aquí ahora mismo». Alberto dio un paso adelante, pero Miguel bloqueó el camino con su cuerpo grande, imponente. «Ella dijo que se vaya. Entonces, váyase ahora». Alberto finalmente miró de verdad a Miguel, evaluando al hombre grande y claramente protector, parado entre él y Soledad. «Sé que no tengo derecho a pedir nada», Alberto dijo, volviendo su atención a Soledad con expresión suplicante. «Sé lo que hice, sé cómo te lastimé, pero pasé 5 años arrepintiéndome cada día. 5 años sabiendo que cometí el peor error de mi vida. Vine aquí para pedirte perdón y para pedirte que vuelvas conmigo». Soledad sintió como si el piso hubiera desaparecido completamente bajo sus pies. Volver con él, después de 5 años, después de todo el sufrimiento. «¿Estás loco?», logró decir con voz que subía de volumen. «¿Crees que voy a escucharte siquiera? Me abandonaste, me dejaste sin nada, me humillaste delante de todo el mundo, huiste como cobarde con otra mujer y ahora apareces aquí queriendo perdón como si nada hubiera pasado». Alberto tenía lágrimas en los ojos que parecían genuinas. «Yo era joven, era tonto. Esa mujer me llenó la cabeza de promesas vacías. Pero ella me dejó, Soledad. Me abandonó igual que yo te abandoné a ti. Se fue con un circo que pasó por el pueblo. Me dejó sin nada. Y en ese momento entendí lo que te hice. Entendí el dolor que causé. He estado buscándote por meses para pedirte perdón». Miguel sintió rabia crecer en su pecho como fuego. Rabia hacia este hombre que tenía la audacia de aparecer después de años y pedir cualquier cosa. Ya escuchó su arrepentimiento. Miguel dijo volteando hacia Soledad: «Ahora puede irse y no volver jamás». Pero Soledad levantó la mano, deteniéndolo. Tenía que hacer esto. Tenía que enfrentar a este fantasma de su pasado. 5 años cargando esa herida abierta. 5 años preguntándose por qué no fue suficiente. 5 años viviendo con la humillación. Merecía respuestas aunque doliera escucharlas. Merecía cerrar este capítulo de una vez por todas. «Entra», dijo con voz más controlada de lo que sentía por dentro. Miguel la miró como si hubiera perdido la razón. «Soledad». Ella negó con la cabeza, firme en su decisión. «Necesito hacer esto, Miguel. Necesito escuchar lo que tiene que decir. Necesito cerrar esta herida de una vez por todas para poder seguir adelante». Miguel no estaba de acuerdo. Todo en él gritaba que echara a ese hombre de su casa inmediatamente. Pero era la elección de Soledad, era su pasado que necesitaba enfrentar. Entonces se hizo a un lado dejando entrar a Alberto, pero se quedó allí parado, guardián silencioso y protector. Alberto entró mirando alrededor de la casa simple pero bien arreglada. Vio las cortinas que Soledad había hecho, vio la intimidad doméstica del lugar, vio cómo Miguel la protegía. «¿Vives aquí?», preguntó con voz tensa.
¿Con él? Soledad levantó la barbilla desafiante. Vivo aquí, trabajo aquí, no es asunto tuyo. Alberto tragó saliva con dificultad. Están juntos. Ustedes están... Miguel dio un paso amenazante hacia adelante. Cuidado con lo que va a decir. Elija muy bien sus palabras o lo saco de aquí a patadas. Alberto levantó las manos en gesto de paz falsa. Perdón, no quise ofender. Se volvió hacia Soledad otra vez, cambiando de táctica. Vine aquí a ofrecerte lo que debía haberte ofrecido hace 5 años. Una vida digna, respeto, posición en la sociedad. Mis padres murieron el año pasado, toda la propiedad es mía ahora. Puedo darte todo lo que mereces. Casa grande, ropa bonita, sirvientes. Podemos empezar de nuevo, Soledad. Podemos hacer que funcione esta vez. Soy tu esposo legal, tengo derecho a pedirte que vuelvas. Soledad escuchó la propuesta y sintió absolutamente nada. Ninguna alegría, ninguna satisfacción de finalmente ser elegida por él, ningún alivio. Solo sintió lástima profunda. Lástima por este hombre que pensaba que podía comprar perdón con promesas de confort material, que creía que tenía algún derecho sobre ella. ¿Crees que se trata de dinero?, preguntó en voz baja pero cargada de emoción contenida. ¿Crees que pasé 5 años sufriendo porque perdí la oportunidad de tener una casa grande? No entiendes nada, Alberto. Nunca entendiste nada. Alberto frunció el ceño confundido, genuinamente sin comprender. Entonces, ¿qué quieres? Dime y te lo doy, lo que sea. Soledad miró a Miguel. Lo vio allí parado, tenso, pero confiando en que ella tomaría la decisión correcta. Miró a este hombre que había sido todo lo que soñó alguna vez y se dio cuenta de que ya no sentía nada por él. Ni amor, ni odio, solo indiferencia completa. «Quiero que te vayas de aquí y me dejes en paz para siempre», dijo con claridad absoluta. «Reconstruí mi vida después de que la destruiste. Encontré un lugar donde soy valorada, donde soy respetada, donde soy elegida cada día. No necesito tus ofertas vacías, no necesito tu dinero, no te necesito a ti». Alberto palideció visiblemente. «Pero vine desde tan lejos, dejé todo atrás. Pensé que me darías al menos una oportunidad de arreglar las cosas». Soledad sintió rabia limpia y justa subir por su garganta. «Entonces pensaste mal. Yo te di una oportunidad hace 5 años cuando nos casamos. Tú la tiraste a la basura. No existe segunda oportunidad para quien destruye a una persona del modo en que tú me destruiste. Ahora vete y no vuelvas nunca más». Alberto miró de Soledad a Miguel, viendo la cercanía entre ellos, viendo la protección férrea que él ofrecía, viendo que había perdido completamente cualquier posibilidad. Su expresión cambió, la máscara de arrepentimiento cayendo para revelar algo más feo debajo. «Vas a arrepentirte de esto», dijo con amargura goteando de cada palabra. «Vas a darte cuenta de que estás desperdiciando tu vida con un carpintero pobre, cuando podrías tener todo conmigo. Y cuando te des cuenta, va a ser demasiado tarde porque no voy a volver a buscarte». Pero entonces su expresión se endureció aún más, algo calculador brillando en sus ojos. «Además, sigues siendo mi esposa ante la ley. Tengo derechos sobre ti, derechos que puedo hacer valer si quiero. Puedo obligarte a volver conmigo si así lo decido». Miguel dio 2 pasos rápidos y quedó cara a cara con Alberto, su voz baja y peligrosa. «Sal de mi casa ahora mismo antes de que te saque de un modo que no te va a gustar nada. Y si vuelves a acercarte a ella, si intentas usar la ley para lastimarla, vas a descubrir que hay cosas peores que la ley». Alberto retrocedió ante la amenaza clara, pero sus ojos brillaban con rabia y algo más oscuro. «Esto no se queda así», dijo mientras se dirigía a la puerta. «Ella es mi esposa, es mía por derecho, y voy a recuperar lo que me pertenece». Salió dando un portazo que hizo temblar las paredes.
El silencio que quedó era denso, cargado de emociones no dichas y miedos nuevos. Soledad se dejó caer en la silla, las piernas débiles, todo el cuerpo temblando con la adrenalina del enfrentamiento. Miguel se arrodilló frente a ella, tomando sus manos frías entre las suyas. ¿Estás bien? Soledad miró esas manos callosas sosteniendo las suyas con tanto cuidado, miró ese rostro marcado por preocupación genuina y sintió algo romperse dentro de su pecho. Era el último muro cayendo, la última defensa rindiéndose completamente. «Estoy bien porque estás aquí», respondió con voz temblorosa. «Estoy bien porque finalmente entendí algo. Lo que quiero no es casa grande ni posición social ni nada de lo que él ofreció. Es esto. Eres tú. Es esta vida simple que estamos construyendo juntos. Es despertar por la mañana y saber que estás aquí. Es tomar café juntos. Es trabajar lado a lado. Es tener a alguien que se queda, que no huye, que pelea por mí». Su voz se quebró en las últimas palabras. Miguel sintió su corazón desbordarse de emoción que nunca había sentido antes. Jaló a Soledad hacia sus brazos, abrazándola fuerte mientras ella finalmente lloraba, liberando años de dolor, años de rechazo, años de cargar el peso sola. Él la sostuvo mientras se deshacía, murmurando en su oído que estaba allí, que no iba a ningún lado, que ella estaba segura con él, que la protegería de todo y de todos. Cuando Soledad finalmente se calmó, levantó el rostro mojado de lágrimas y encontró los ojos color ámbar de él. «Te amo», dijo simplemente, sin adornos. No era declaración romántica ensayada, era verdad cruda y honesta, saliendo de lo más profundo de su alma. Miguel sintió sus propias lágrimas subir. Nadie le había dicho esas palabras jamás en toda su vida. Nadie lo había amado nunca. «Yo también te amo», respondió con voz ronca de emoción. «Creo que te amo desde el día que apareciste aquí y no huiste de mí. Desde el día que te quedaste, aunque todo el mundo dijo que te fueras. Eres la persona más increíble que he conocido». Se besaron allí en medio de la sala, un beso suave y dulce que sabía a nuevo comienzo, a promesa de futuro. Cuando se separaron, quedaron frente con frente, solo respirando en el espacio del otro, absorbiendo la realidad de lo que acababan de confesar. «¿Qué vamos a hacer ahora?», Soledad preguntó en voz baja. «Todavía estoy casada con él legalmente. No podemos casarnos, no podemos estar juntos de verdad ante la ley». Miguel apartó un mechón de cabello del rostro de ella con ternura infinita. «Vamos a ir con el padre Sebastián mañana mismo. Vamos a pedirle que inicie el proceso de anulación. Tú fuiste abandonada. Él cometió adulterio. Hay bases para anular ese matrimonio ante la iglesia. Y cuando estés libre, voy a casarme contigo delante de todo el mundo. Quiero que todos sepan que eres mi esposa, que te elegí, que nadie tiene derecho a hablar mal de ti porque llevas mi nombre y mi protección». Soledad sintió emoción ahogarla nuevamente. «¿Quieres casarte conmigo? ¿De verdad?». Miguel sonrió, la primera sonrisa genuina y completa que ella había visto en su rostro. «Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero construir una familia, quiero envejecer a tu lado. Entonces sí, quiero casarme contigo más que nada en este mundo, si tú me aceptas». Soledad rió a través de las lágrimas. «Te acepto. Acepto 1000 veces». Pasaron esa noche despiertos, haciendo planes, hablando sobre el futuro que antes ninguno de los dos se atrevía a soñar. Hablaron de hijos que tal vez vendrían, de expandir la casa, de cómo Soledad podía abrir un pequeño negocio de costura, de cómo Miguel podía enseñar el oficio a los hijos que tuvieran. Por primera vez en la vida de ambos, el futuro no parecía amenazador.
parecía lleno de posibilidades hermosas. Al día siguiente, Miguel y Soledad fueron juntos a la iglesia a buscar al padre Sebastián. El sacerdote era un hombre anciano y sabio que conocía cada alma de aquel pueblo, cada historia, cada secreto. Escuchó el pedido de Miguel en silencio, estudiando el rostro del carpintero solitario que finalmente había encontrado razón para sonreír. «Es un proceso largo», el padre advirtió con voz suave. «La anulación requiere pruebas, testimonios, tiempo, y no está garantizado que la iglesia la apruebe, aunque las circunstancias parecen favorables. Abandono, adulterio comprobado, 5 años de ausencia». «Haremos lo que sea necesario», Miguel dijo con determinación. «El tiempo que tome, esperaremos». El padre Sebastián asintió lentamente. «Muy bien, comenzaré a reunir la documentación necesaria. Pero deben saber que mientras el proceso avanza, la situación de ustedes va a causar más habladurías. La gente no va a entender, no va a esperar». Soledad habló por primera vez. «Padre, la gente ya está hablando. Ya nos juzgaron sin conocer la verdad. Si van a hablar de todos modos, prefiero que sea mientras lucho por mi felicidad que mientras me escondo de ella». El padre sonrió con aprobación. «Eres una mujer valiente, hija. Que Dios los bendiga a ambos. Volveré a llamarlos cuando tenga noticias del proceso». Salieron de la iglesia con esperanza renovada. El camino sería largo, pero lo recorrerían juntos. Eso era lo que importaba. Las semanas siguientes fueron de trabajo duro y espera paciente. Miguel terminó la reparación de la casa, que ahora lucía hermosa, sólida, acogedora. Soledad terminó todas las cortinas y comenzó a hacer otros arreglos, bordados para las paredes, manteles para la mesa. La casa se transformaba de refugio vacío en hogar verdadero. Pero la paz no duraría mucho. Una noche, 3 semanas después de la visita de Alberto, Miguel despertó con olor a humo penetrante. Saltó de la cama, todavía aturdido por el sueño, y vio resplandor naranja a través de la ventana. El corazón se le disparó en el pecho. Corrió afuera y vio que el taller estaba en llamas. El fuego lamía las paredes de madera, consumiendo rápidamente años de trabajo, herramientas, muebles a medio hacer, todo lo que había construido con sus propias manos. Gritó por Soledad, que apareció corriendo de su cuarto con ojos enormes de terror. «Quédate en la casa», Miguel ordenó. «No salgas de aquí». Corrió hacia el taller intentando salvar lo que pudiera, pero el fuego ya había tomado control de todo. El calor era demasiado intenso para acercarse. Algunos vecinos aparecieron, despertados por el resplandor y el humo. Formaron cadena de cubetas intentando apagar las llamas, pero era demasiado tarde. El taller ardió hasta convertirse en cenizas y brasas humeantes. Cuando el sol salió, todo lo que quedaba eran escombros negros y el olor acre de madera quemada. Miguel se quedó parado allí mirando la destrucción. Años de trabajo, todas las herramientas que tenía, todos los proyectos a medio terminar, todo perdido en una noche. Soledad se acercó despacio, colocó la mano en el hombro de él. Estaba temblando, no de frío, sino de rabia y desesperación contenidas. «Fue él», dijo con voz controlada de modo peligroso, demasiado calmada. «Fue Alberto. Hizo esto a propósito para destruirnos». Soledad sabía que tenía razón. Ese tipo de fuego no comenzaba solo en medio de la noche. Alguien lo había iniciado deliberadamente, y solo había una persona con motivo para hacerlo. «Vamos a denunciarlo», ella dijo con urgencia. «Vamos con las autoridades». Pero Miguel negó con la cabeza, la impotencia doliendo más que cualquier quemadura física. «No tenemos pruebas. Él va a negar. ¿Y quién nos va a creer? Un carpintero pobre y una mujer con reputación manchada contra el hijo del antiguo dueño de tierras». La injusticia dolía profundamente.
cortaba hasta el hueso. Los días siguientes fueron los más difíciles que habían enfrentado. Miguel intentó salvar lo que pudo de los escombros, recuperando algunas herramientas que no se habían quemado completamente. Soledad vendió las últimas piezas de bordado que tenía guardadas para comprar comida. El dinero se acababa rápido, y sin taller, Miguel no tenía modo de trabajar. No tenía modo de ganar sustento. La casa todavía estaba en pie, pero sin medio de mantenerse. ¿Cuánto tiempo podrían resistir? Fue doña Refugio, la tendera que había recomendado a Soledad para el trabajo meses atrás, quien apareció con una solución inesperada. Entró en la casa sin avisar. Encontró a los dos sentados a la mesa con expresiones derrotadas. «Supe del incendio», dijo sin rodeos, directa como siempre, «y vine a ofrecer ayuda». Miguel levantó los ojos cansados. «No necesitamos caridad». Doña Refugio resopló con impaciencia. «No es caridad, es negocio. Mi esposo era carpintero antes de morir. Dejó herramientas, dejó madera almacenada, dejó contactos de clientes. Todo está parado hace años porque yo no sé usarlo. Tú puedes trabajar desde allí hasta que reconstruyas aquí. Es oferta justa». Miguel se quedó sin palabras. Era demasiado generoso. «¿Por qué?», logró preguntar. «¿Por qué hace esto por nosotros?». Doña Refugio se sentó en la silla. Miró a los dos con ojos que habían visto mucho en la vida. «Porque reconozco la injusticia cuando la veo. Ustedes no hicieron nada malo. Trabajan honesto, viven derecho, se aman de verdad. Y algunos hombres de este pueblo creen que pueden destruir lo que no controlan. Yo no acepto eso. Entonces acepta mi oferta. Trabaja, reconstruye, cásate con esta mujer cuando sea posible y sean felices. Esa es la mejor venganza». Soledad sintió lágrimas rodar por sus mejillas. Había bondad en el mundo. Había personas que veían más allá del chisme y el juicio. Miguel extendió la mano hacia doña Refugio con gratitud profunda. «Acepto, y le agradezco de todo corazón». La mujer estrechó su mano con fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. «Entonces está decidido. Puedes empezar mañana mismo». La vida comenzó a recomponerse lentamente, pieza por pieza. Miguel trabajaba en el taller prestado, haciendo muebles bajo pedido. Su trabajo era excelente, conocido en la región, y los clientes regresaron. Soledad lo ayudaba cuando podía, pero también cuidaba de la casa, cocinaba, mantenía todo en orden. Eran un equipo, compañeros en todo, y en medio de toda esa reconstrucción, el amor entre ellos crecía más fuerte, forjado en el fuego literal y metafórico que habían enfrentado juntos. El padre Sebastián trabajaba diligentemente en el proceso de anulación. Reunió testimonios de personas que habían visto a Alberto con la otra mujer, documentos que probaban su ausencia de 5 años, evidencia de abandono. El proceso avanzaba, lento pero seguro. Pero entonces, 2 meses después del incendio, Alberto regresó. Esta vez no vino solo. Llegó con 2 hombres, matones que había contratado, y fue directamente a la casa de Miguel en pleno día. Soledad estaba sola cuando llegaron. Miguel había ido al pueblo a entregar un mueble. Ella escuchó los pasos pesados, las voces ásperas, y el miedo la paralizó por un momento, pero solo por un momento. Cuando Alberto entró sin tocar, con esos 2 hombres detrás de él, Soledad se puso de pie enfrentándolo con valentía que no sabía que poseía. «Vine a llevarte de vuelta», Alberto dijo sin preámbulos. «Por las buenas o por las malas. Eres mi esposa, me perteneces y voy a ejercer mis derechos». Soledad levantó la barbilla desafiante. «No voy a ir a ningún lado contigo. Vete ahora antes de que llegue Miguel». Alberto rió sin humor. «Tu carpintero no me da miedo. Estos hombres se encargarán de él si intenta algo.
Ahora recoge tus cosas, nos vamos. Pero Soledad no se movió. No. La palabra simple resonó en la habitación con poder absoluto. Alberto dio un paso amenazante hacia ella, pero Soledad no retrocedió ni un centímetro. He dicho que no. Puedes traer a todos los matones que quieras. Puedes amenazar todo lo que quieras, pero no voy a volver contigo. Prefiero morir aquí que vivir un día más atada a ti. Fue en ese momento que Miguel llegó. Vio a los 3 hombres en su casa. Vio a Soledad enfrentándolos sola, y algo salvaje despertó en él. Entró como tormenta. Agarró a uno de los matones y lo lanzó contra la pared con fuerza que hizo temblar la estructura. El otro matón intentó atacarlo, pero Miguel era más fuerte, endurecido por años de trabajo físico. La pelea fue breve y brutal. Cuando terminó, los 2 matones estaban en el suelo gimiendo de dolor, y Miguel tenía a Alberto agarrado por el cuello de la camisa. «Te advertí», Miguel dijo con voz baja y mortal. «Te advertí que no volvieras, que no la tocaras». Alberto intentó zafarse, pero el agarre era de hierro. «Ella es mi esposa. Tengo derecho». «No tienes ningún derecho», Miguel lo interrumpió. «La abandonaste, la traicionaste, perdiste cualquier derecho el día que huiste como cobarde». Fue entonces que Alberto, en un último acto de desesperación y maldad, sacó un cuchillo escondido en su bota. Miguel lo vio demasiado tarde. La hoja brilló en el aire, dirigiéndose hacia él. Pero Soledad gritó una advertencia, y Miguel se movió justo a tiempo. El cuchillo solo le cortó el brazo superficialmente. En la lucha que siguió, Alberto perdió el equilibrio. Tropezó hacia atrás y su cabeza golpeó la esquina de la mesa con un sonido horrible y definitivo. Cayó al suelo y no se movió más. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por la respiración agitada de Miguel y Soledad. Los 2 matones se levantaron y huyeron corriendo, sin mirar atrás, abandonando a su empleador. Miguel se arrodilló junto a Alberto, buscando pulso con manos temblorosas. No había nada. Estaba muerto, muerto por su propia violencia, por su propio ataque fallido. Soledad se dejó caer de rodillas también, mirando al hombre que había sido su esposo, el hombre que había destruido su vida y ahora había destruido la suya propia. No sintió alegría, pero tampoco sintió tristeza. Solo sintió un vacío extraño, como si un capítulo largo y doloroso finalmente se hubiera cerrado. «Fue un accidente», ella susurró. «Él te atacó, tú te defendiste. Fue un accidente». Miguel asintió, todavía en shock. «Fue un accidente», repitió como mantra. Llamaron al padre Sebastián y a las autoridades. Los vecinos que habían escuchado el alboroto dieron testimonio de que Alberto había llegado con matones, que había atacado primero, que Miguel solo se defendió. Los 2 matones fueron encontrados y confesaron que Alberto los había contratado para secuestrar a Soledad. El juez declaró que fue defensa propia, que no había crimen. Y con la muerte de Alberto, Soledad quedó finalmente libre. Libre legalmente, libre para rehacer su vida, libre para casarse de nuevo. El padre Sebastián aceleró los trámites. Ya no necesitaban anulación, solo necesitaban el tiempo apropiado de luto. 3 meses después, en una mañana clara de primavera, Miguel y Soledad se casaron en la iglesia del pueblo. No fue una boda grande. Había curiosos, gente que quería ver el final de esta historia que había sacudido al pueblo por meses. Pero también había apoyadores verdaderos. Doña Refugio en la primera fila sonriendo ampliamente. Algunos clientes de Miguel que respetaban su trabajo. Algunas mujeres para quien Soledad había costurado a lo largo de los años. Soledad caminó por el pasillo de la iglesia del brazo de Doña Refugio,
que había insistido en entregarla. Cada paso era una elección, cada paso era afirmación de que merecía esto, merecía ser amada, merecía tener un matrimonio verdadero. Cuando miró hacia el altar y vio a Miguel allí esperando, con ojos color ámbar fijos en ella, con amor tan obvio que todos podían verlo, sintió que finalmente estaba llegando a donde pertenecía. El padre Sebastián condujo la ceremonia con voz calmada y solemne. Miguel Hernández, ¿aceptas a Soledad Morales como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida? Miguel no quitó los ojos de Soledad. Acepto con todo mi corazón. Soledad Morales, ¿aceptas a Miguel Hernández como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida? Soledad sintió lágrimas de felicidad rodar por sus mejillas, pero su voz salió clara y firme. Acepto, acepto para siempre. Intercambiaron anillos simples de plata que Miguel había mandado hacer con el primer dinero que ganó en el taller prestado. Él los colocó en su dedo con manos firmes a pesar de la emoción. Ella los colocó en el dedo de él con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. El padre sonrió con calidez genuina. Por el poder que me ha sido concedido, los declaro marido y mujer. Miguel, puedes besar a tu esposa. Fue un beso suave y dulce, sellando la promesa de futuro juntos. La iglesia explotó en aplausos sinceros. Hasta algunos de los que habían venido solo por curiosidad se encontraron aplaudiendo también, movidos por la autenticidad de ese amor. Salieron de la iglesia tomados de la mano, bajo lluvia de arroz y flores. Soledad miró hacia arriba, viendo el cielo azul y limpio, el sol brillando con fuerza, y sintió que todo finalmente había encontrado su lugar correcto en el universo. Doña Refugio había organizado una fiesta pequeña en la plaza del pueblo. Había comida que cada uno había traído, música de guitarras, risas y celebración verdadera. Miguel y Soledad bailaron torpemente pero felices, sin importarles quién los miraba. Cuando la fiesta terminó y el sol comenzó a descender, volvieron a casa, la casa que ahora era oficialmente de los dos. Miguel cargó a Soledad en brazos en el umbral de la puerta. «¡Tradición!», explicó sonriendo. Ella rió, aferrándose a su cuello mientras él la llevaba adentro. La colocó de pie en medio de la sala y los dos se quedaron allí parados, mirándose el uno al otro, dándose cuenta de que esto era real, de que lo habían logrado. «Te amo», Soledad dijo. «Nunca me voy a cansar de decirlo». Miguel la atrajo cerca, «Y yo nunca me voy a cansar de escucharlo. Te amo también, más de lo que las palabras pueden expresar». Se besaron allí en medio de la casa que habían transformado juntos, la casa que había sido ruina y ahora era hogar verdadero. Los meses se convirtieron en años. El taller fue reconstruido, más grande y mejor que antes. Miguel prosperó. Su nombre se volvió referencia en toda la región. Soledad abrió un pequeño negocio de costura, empleando a otras mujeres que necesitaban una oportunidad, mujeres que como ella habían sido juzgadas injustamente. La casa fue expandida. Llegaron los hijos. Primero una niña a quien llamaron Refugio en honor a Doña Refugio, luego 2 niños, después otra niña más. La vida no siempre fue fácil. Hubo dificultades, hubo momentos de dinero escaso, hubo preocupaciones con los hijos, pero hubo amor en abundancia. Amor que crecía cada día, que se renovaba con cada elección de quedarse, de luchar juntos, de construir juntos. Miguel nunca más se sintió solo. Soledad nunca más se sintió despreciada o abandonada. Encontraron el uno en el otro exactamente lo que necesitaban: aceptación completa,
amor incondicional, compañía verdadera. 20 años después del casamiento, en una tarde cálida, estaban sentados en el porche de la casa mirando a los hijos jugar en el jardín. Miguel tenía algunos hilos blancos en el cabello ahora. Soledad tenía arrugas suaves alrededor de los ojos de tanto sonreír. Pero el amor entre ellos no había envejecido, solo había madurado, se había vuelto más profundo, más rico. ¿Te arrepientes de algo?, Soledad preguntó de repente. Miguel pensó por un momento. Me arrepiento de no haberte encontrado antes, de haber perdido años que podríamos haber tenido juntos. Soledad se acurrucó en su hombro. Pero si nos hubiéramos encontrado antes, tal vez no habríamos estado listos. Tal vez necesitábamos pasar por todo aquello para valorar lo que tenemos ahora. Miguel besó su frente con ternura. Siempre encuentras el modo de hacer que las cosas parezcan correctas. Soledad sonrió. Porque son correctas. Nosotros somos correctos. Siempre lo fuimos. Se quedaron allí sentados mientras el sol descendía, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Exactamente como en aquella tarde de lluvia, cuando se confesaron sus historias por primera vez. Dos corazones que habían sido destrozados y que juntos se volvieron completos. La historia de Miguel y Soledad se convirtió en leyenda en el pueblo. La contaban a los hijos, a los nietos, como ejemplo de que el amor verdadero supera cualquier obstáculo. No fue una historia perfecta, no fue una historia fácil, fue una historia real de dos personas imperfectas que eligieron amarse a pesar de todo, que eligieron quedarse cuando era más fácil irse, que eligieron construir cuando todo conspiraba para destruir, y probaron algo fundamental que el mundo frecuentemente olvida. Todo el mundo merece ser amado, especialmente aquellos a quienes el mundo dijo que no merecían nada. Miguel, el niño explotado que creció solitario, merecía tener una familia amorosa. Soledad, la mujer humillada y abandonada, merecía tener un esposo que la honrara. Y juntos construyeron una vida que era testimonio viviente de que el amor, cuando es real, cuando se elige cada día, puede sanar hasta las heridas más profundas. Años después, cuando ya eran ancianos y los nietos corrían por la casa que habían construido, alguien le preguntó a Miguel cuál había sido el mejor día de su vida. Él miró a Soledad, que estaba del otro lado de la sala enseñando a una nieta a coser, y sonrió con esa sonrisa que ella amaba. Todos ellos, respondió sin dudar. Todos los días a su lado fueron los mejores días, incluso los difíciles, porque los enfrentamos juntos. Y cuando le preguntaron a Soledad qué le diría a una mujer joven que estuviera pasando por rechazo, por abandono, por desesperación, ella pensó cuidadosamente antes de responder. Le diría que el dolor de ahora no define su futuro, que ser rechazada por la persona equivocada solo significa que está disponible para la persona correcta, que vale la pena esperar, vale la pena luchar, vale la pena creer. Porque cuando encuentres a quien realmente te ve, quien realmente te elige, todo va a tener sentido, todo el dolor va a valer la pena. Vivieron hasta edad avanzada, siempre juntos, siempre enamorados. Cuando Miguel partió a los 78 años, fue en paz, sosteniendo la mano de Soledad, susurrando que la amaba. Y cuando Soledad lo siguió 2 años después, fue con una sonrisa en el rostro, sabiendo que pronto estarían juntos de nuevo. Dejaron un legado de amor para 4 hijos, 12 nietos e incontables vidas que tocaron a lo largo de los años. Si llegaste hasta aquí y si escuchaste esta historia completa, quiero que sepas algo importante. La historia de Miguel y Soledad no es solo una historia del pasado. Es una historia que se repite todos los días en diferentes formas, en diferentes lugares. Tal vez tú también has sentido que la vida te encadenó a un pasado que no puedes soltar,
Tal vez también has sido juzgada, señalada, rechazada por personas que no conocen tu verdad. Tal vez también has pensado que no mereces ser amada, que tu lugar en el mundo es siempre en las sombras. Pero quiero que escuches esto con todo tu corazón. Mereces ser amada, mereces ser elegida, mereces tener a alguien que se quede, que luche por ti, que vea tu valor cuando el resto del mundo se niega a verlo. Las heridas del pasado no definen tu futuro. El rechazo de ayer no determina el amor de mañana. Y aunque ahora te sientas sola, aunque ahora te sientas perdida, quiero que sepas que no estás sola en esto. Somos una comunidad aquí, una familia de corazones que han sido rotos y están aprendiendo a sanar. Cada persona que escucha estas historias está buscando lo mismo: esperanza, consuelo, la certeza de que el amor verdadero existe y vale la pena esperar. Tú eres parte de esta familia ahora. Tu historia importa, tu dolor es válido y tu futuro puede ser hermoso si te das permiso de creer en él. Así como Miguel y Soledad encontraron el uno al otro cuando menos lo esperaban, así como construyeron algo hermoso de las ruinas de sus vidas pasadas, tú también puedes. No hoy, tal vez no mañana, pero algún día. Mientras tanto, estamos aquí. Esta comunidad está aquí. Yo estoy aquí, contando estas historias para recordarte que no estás sola, que hay esperanza, que el amor verdadero existe. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por ser parte de esta familia. Y recuerda, mereces ser amada exactamente como eres. Nos vemos en la próxima historia.